Humberto Maturana. Biología del conocer. En fácil, para principiantes. Marcelo Baeza Flores. Índice. 1. Una teoría inaceptable. 2. ¿Es Maturana difícil de entender? Escritura circular. 3. ¿En qué orden se leen los libros de Maturana? 4. ¿Cómo se lee mi libro? 5. La idea irrefutable que todo es refutable. Vivir. 6. Se ha creído que la verdad siempre es buena. 7. El Eterno creó el mundo con su lenguaje. 8. El árbol del conocimiento. 9. Mostrar sin verdades. Mostrar. Verdad. 10. Hablar es ofender. Primera parte. Biología. 11. En nuestro mundo no hay interior ni exterior. 12. Átomo. 13. Molécula. 14. Célula. 15. Autopoiesis. 16. Organismo pluricelular. 17. Los cagnitous no existen. 18. Sistema nervioso. 19. Homo sapiens, ser humano, persona, o solo un animal. 20. Organización y estructura. Todo cambia constantemente, pero sigue siendo lo mismo. Aprender. 21. Acoplamiento estructural. 22. Determinismo estructural. Todo ser vivo está determinado por su estructura. Perturbación. Interacción instructiva. Segunda parte. Lenguajear. 23. Gorila y chimpancé. 24. Lenguajear. 25. Los seres humanos vivimos en el lenguaje. 26. Coordinaciones de acciones consensuales. 27. Racionalidad. 28. En nuestro lenguajear creamos la realidad. 29. Biología y lenguajear. Tercera parte. Sociedad. 30. Biology of Cognition. 31. Principales ideas de la biología del conocer. 32. Síntesis de la biología del conocer. 33. Todo lo dicho es dicho por alguien. 34. El observador. 35. Objetividad entre paréntesis. 36. Dominio. 37. La observación también implica un dominio. 38. Multiverso. En multiverso todos tienen razón. 39. Toda reflexión trae un mundo a la mano. 40. El sistema nervioso es una red cerrada. Sueño. Locura. Simulación. 41. Es imposible asegurar que algo ocurrió sin un registro que lo pruebe. 42. La verdad no existe, o nada es verdad. 43. El error es una verdad hasta que su dominio cambia. 44. Trílogo de Maturana. 45. Nadie es bondadoso, porque ninguna persona es buena. 46. El problema está en creer que podemos acceder a una realidad independiente. 47. La verdad de uno genera el error en otro, inevitablemente. 48. Si todos tenemos la verdad, todos estamos equivocados. 49. Renunciar a la verdad nos libera. 50. ¿Quién fue mejor, Allende o Pinochet? 51. Si discrepas serás descalificado. 52. ¿Por qué no es posible convencer a todos? 53. Maturana no predica la religión del amor. 54. Toda realidad es legítima, pero no igualmente deseable. Legítimo. Legal. 55. Todo sistema racional tiene un fundamento emocional. 56. Nadie es más inteligente que otro. 57. Amor maturánico. 58. El 99% de las enfermedades se debe a la negación del amor. 59. Siempre debemos conversar, nunca dialogar. 60. Nunca debemos ser tolerantes. 61. Democracia. 62. Toda maldad es causada solo por las personas buenas. 63. Maturana versus Kant. 64. Maturana no es relativista ni constructivista. 65. Humberto Maturana también es un gran sabio necio.
66. La autopoiesis nos hace inmortales. Cuarta parte. Polémica. 67. ¿El ser humano es un ser individual o social? 68. Capitalismo, marxismo, keynesianismo. 69. La guerra de los sexos. Replicar. Contradecir. 70. El mal de la ley de la selva. Bibliografía. 1. Una teoría inaceptable. ¿Qué tienen en común Darwin, Freud, Einstein, Maturana? Son genios que crearon teorías desconcertantes, disparatadas, inaceptables. Charles Darwin dijo que el hombre no había sido originado por Adán y Eva, sino que por un animal parecido a un mono. El enfado fue tan grande, que Robert Fitzroy se arrepintió, por el resto de su vida, de haberlo llevado, en su barco Beagle, a dar la vuelta al mundo, porque gracias a este viaje elaboró su teoría de la evolución. Su obra se integra en la teoría de la evolución. Sigmund Freud dijo que la conducta y enfermedades humanas estaban asociadas a la sexualidad, que los niños también sentían placer sexual. Según su teoría, las mujeres también podían disfrutar del sexo, y se enfermaban si reprimían su deseo. Fue un pecado y aberración de Freud, porque lo dijo en la época victoriana, cuando la mujer era pura y casta, un ángel terrenal. Los nazis rechazaron su teoría porque era judío. Su creación es llamada psicoanálisis. Albert Einstein dijo que el tiempo y el espacio son relativos, es decir, que no miden lo mismo en cualquier lugar, a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene. En su famosa fórmula E igual a mc2, nos muestra que materia y energía son lo mismo. Los nazis también rechazaron su teoría porque era judío. Su obra es la teoría de la relatividad. Humberto Maturana Romesín dijo que... ¿Qué dijo Maturana que es tan desconcertante, disparatado, inaceptable? Dijo que no existe la verdad absoluta, universal, trascendente, inmutable, irrefutable. Los seres humanos no podemos descubrir verdades, los seres vivos no pueden aprender de su medio ambiente, nadie es más inteligente que otro, cultura y sociedad son fenómenos biológicos, las personas somos animales emocionales, no racionales. Los seres humanos vivimos en multiverso, existimos en el lenguaje, no con lenguaje, el lenguaje crea la realidad, toda creencia es igualmente legítima, el 99% de las enfermedades se debe a la negación del amor, con amor maturánico desaparece la injusticia y el abuso, no puede haber convivencia sin amor maturánico. Su teoría se llama biología del conocer. Según su teoría, nunca debemos ser tolerantes. Sí, ¿habéis leído bien? Según su teoría, toda la maldad del mundo es causada solo por las personas buenas. Sí, ¿habéis leído bien? Su teoría es tan paradójica que yo creo 100% en ella aunque ya ha sido refutada por sus detractores, es decir, creo en algo que no es verdad. Sí, ¿habéis leído bien? ¿Maturana estaba loco? Si llegas al final de este libro, comprenderás esto y otras conclusiones asombrosas. Humberto Maturana dijo. Muchos miembros de la facultad dijeron que me había vuelto loco. 4. Por supuesto que me tomaron por loco. Llegó a tanto que en mis clases, cuando me daba vuelta para escribir en la pizarra, se reían de mí. Un amigo me lo contó un día. 4. Darwin, Freud, Einstein, Maturana, 4 hombres de quienes se burlaron, que fueron rechazados porque habían creado necedades, pero sus ideas geniales cambiaron el mundo. Rechazado por algunos, hoy, admirado por la mayoría, mañana, Humberto Maturana ha elaborado la teoría más sorprendente, más desconcertante, más apasionante, y también será un genio inmortal y trascendente. 2. ¿Es Maturana difícil de entender? Alguna vez leí que su libro, El árbol del conocimiento, que explica su teoría, en fácil, o de manera sencilla es muy difícil de entender, la misma persona dijo que su libro, de máquinas y seres vivos, era un laberinto incomprensible. Alguien dijo que la teoría de Maturana no la entendía nadie. Albert Einstein y Charles Chaplin. Se cuenta que durante el estreno de la película Luces de la ciudad, Albert Einstein le dijo a Charles Chaplin: lo que más admiro sobre tu arte, es tu universalidad, no dices una palabra, pero el mundo te entiende. Chaplin le replicó: es verdad, pero tu gloria es más grande. Todo el mundo te admira,
aunque no entienden una palabra de lo que dices. La teoría de la relatividad es difícil de entender. Otra anécdota dice que un periodista le comentó a un físico destacado: en el mundo, solo hay 2 personas que entienden la teoría de la relatividad. El físico le preguntó: aparte de Einstein, ¿quién es el otro? Maturana es difícil de entender o difícil de aceptar. ¿Es muy difícil entender la teoría de Humberto Maturana? En el libro, Del ser al hacer, se da este diálogo. Porksen, usted se hizo realmente famoso a mediados de los años 80, anteriormente solo era conocido sobre todo en los círculos de biólogos y cibernéticos. Pero de repente, autopoiesis se convirtió en una palabra de moda universal. De pronto, sociólogos, consultores de gerencia y psicoterapeutas en los más diversos lugares del mundo recogieron sus ideas. A mí, esta popularidad siempre me extrañó un poco, porque a decir verdad, usted es un pensador difícil. Su lenguaje no es fácil de entender, reinterpreta muchos conceptos, inventa neologismos y exige mucho a sus lectores. En resumidas cuentas, de ninguna manera apunta al gran público. Maturana, no creo que mis consideraciones sean especialmente difíciles de entender, más bien son especialmente difíciles de aceptar. Contratan a un extranjero para explicar la teoría de Maturana. Mucha gente se tragó el mito de que Humberto es complicado. O ya el colmo, un empresario chileno que contrató por US $150,000 a un experto extranjero en Maturana y este mismo le dijo: no entiendo por qué me trajeron a mí si la oficina del doctor está a 3 cuadras. Ximena Dávila, coautora con Maturana en su empresa, Matrística, reconoce que no entendió la teoría de Maturana. Mientras ella estaba siendo entrevistada con Humberto Maturana, Ximena Dávila dijo: yo tuve desde el año 89, 90, un poquito más allá, contacto con algo de la obra de Humberto, sobre todo por un concepto que era multiverso. Y yo pregunté a mi profesor de desarrollo organizacional en esa época, y me dijo: mira, es un biólogo que anda, que chisporrotea neuronas por ahí, que se llama Humberto Maturana, y que ha escrito un libro que se llama El árbol del conocimiento. Lo compré, pero no entendí nada, y lo digo de manera bien porque yo creo que a muchas personas les pasó, o les pasa. Maturana dice que, de máquinas y seres vivos, es un libro difícil. En la 4ª edición, de julio de 1997, de la editorial universitaria, Maturana escribió en su prefacio, el mismo que fue escrito para la 2ª edición. El libro es difícil, y muchas partes de él son inesperadas, pero dice lo que intenta decir. Humberto Maturana es difícil para la mayoría porque 1. Un científico demasiado genial, que ha creado una teoría innovadora, muy compleja, que trastoca su propia ciencia, es normal que no logre explicarla con palabras sencillas, porque ha pasado la frontera del lenguaje, nuevas palabras, nuevas fórmulas, nuevos fenómenos. Einstein y Maturana eran de otro mundo. 2. Humberto Maturana, en sus libros y entrevistas, habla de manera circular, con sus propias palabras o neologismos. 3. La biología, como la física, no es una ciencia masiva, y utiliza conceptos que no son de uso común, que es difícil comprender, ejemplos, fotón, sinapsis. 4. Maturana escribía con oraciones muy largas. En nuestra vida cotidiana no hablamos con oraciones largas. 5. La biología del conocer, como la teoría de la relatividad, trastoca la realidad, no es intuitiva, parece ilógica y absurda. 6. Humberto Maturana no sabía escribir en fácil, es una incapacidad normal en científicos o intelectuales, enseñar es un talento muy difícil, casi nadie logra ser maestro. 7. La mayoría de los universitarios tiene comprensión lectora mediocre. Escritura circular. Ejemplo de escritura circular, en una oración muy larga, comienza con una idea o concepto, vivir, y termina en la misma idea o concepto que dio inicio a la oración, vivir. La estructura del ser vivo determina su modo de vivir, y el modo de vivir de un ser vivo guía el curso de su propio cambio estructural, y, aunque los 2 dominios de existencia del ser vivo sean disjuntos, y cada uno sea abstracto con respecto del otro, se modulan recursivamente en el vivir. ¿Puedes entender esta oración? Si no puedes, se debe a las palabras propias y frecuentes de Maturana: estructura, determina, vivir, cambio estructural, dominio, recursivamente. Para comprenderla, debes dominar el significado de cada una. Según su teoría, también debes conocer el significado de disjunto, abstracto, modular.
Cuando termines de leer mi libro, regresa a leer esa oración circular, podrás comprenderla fácilmente. 3. ¿En qué orden se leen los libros de Maturana? Para que sea más fácil entender la teoría de Maturana, después de que leáis mi libro, se debe seguir este orden. Primero, el árbol del conocimiento. 2 grados emociones y lenguaje en educación y política. Tercero, la objetividad, un argumento para obligar. Cuarto, del ser al hacer. Quinto, el sentido de lo humano, no leas la parte 4, 2 mundos. Sexto, desde la biología a la psicología. Séptimo, de máquinas y seres vivos. Antes de leer de máquinas y seres vivos, debes leer la parte 4 de el sentido de lo humano, que es ver, y biología de lo psíquico. En el libro de máquinas y seres vivos fue creado el concepto autopoiesis, por lo tanto, debería ser el primer libro, pero es 100% técnico-biológico. Si no logras entender qué es ver, no leas de máquinas y seres vivos, haré la versión fácil de este libro. Si puedes, debes leerlo, porque es la explicación biológica, lo que Maturana observó en su laboratorio, trabajando con neuronas, para comprender cómo opera el sistema nervioso. Después de que hayas leído estos 6 o 7 libros, puedes seguir con el que desees. 4. ¿Cómo se lee mi libro? Para conocer la teoría de Humberto Maturana Romesín, en una cátedra universitaria, se necesita 3 años, 1 año para cada parte, biología, lenguajear, sociedad. Si tu comprensión lectora es muy fuerte, percentil 96, y dominas las nociones básicas del sistema nervioso, puedes aprender solo, leyendo los 7 libros que mencioné antes. Mi libro tiene 4 partes, 1 grados biología, 2 lenguajear, 3 sociedad, 4 grados polémica, pero debido a que muchos pueden abortar la lectura en biología o lenguajear, sugiero que se comience con sociedad, porque esta es la parte más simple y más importante de la biología del conocer. La más apasionante. Si logras superar la parte de sociedad, debes seguir con polémica, luego biología, después lenguajear. Si no le temes a Maturana, ni tienes dificultades de comprensión lectora, debes leer siguiendo el orden normal, 1 grados biología, 2 lenguajear, 3 sociedad, 4 grados polémica. Debes leer 2 veces este libro, así, cuando inicies la segunda lectura, entenderás todos los conceptos, y lo que era nuevo y complejo, en la primera lectura, ya no lo será. 5. La idea irrefutable que todo es refutable. Podéis leer muy poco o casi nada de la biología del conocer, pero lo que nunca debéis olvidar es su más grande implicancia. En nuestro mundo, nada logra ser una verdad irrefutable, todas las ideas son rechazadas por alguien, porque los humanos vivimos en multiverso, diferentes realidades, donde todas las ideas o modos de vivir son solo preferencias, todas legítimas, pero no igualmente deseables. Por eso, nuestra infinita diferencia individual crea mundos diferentes, divergentes, discrepantes, que impiden que una misma realidad sea aceptada o compartida por todos. Así, es inevitable que toda idea sea refutada, a cualquier verdad se le dirá que es falsa o está errada. Ninguna verdad puede ser probada o demostrada, ni siquiera Maturana puede probar que la biología del conocer es verdadera. Debéis temer a quien os diga que habla con verdades, porque si no aceptáis su verdad, no te reconocerá como un legítimo otro en convivencia con él, no podrás vivir como tú deseas, ya que tus ideas o modos de vivir están equivocados. Así surgen todos los conflictos humanos. Los seres humanos no somos iguales, no podemos pensar igual, no podemos compartir todo. Nuestro vivir nos hace diferentes. Vivir. Vivir es un neologismo de Maturana, cuyo significado común es, como verbo, tener vida, pero en la biología del conocer es un sustantivo verbo que implica la vida y todas las vivencias de un ser humano desde su vida intrauterina hasta que muere, en una transformación constante, es decir, vivir implica existir con historia, en una deriva con emociones y lenguaje. Todas las personas tenemos vida y vivimos, pero todos tenemos un vivir diferente, una historia distinta, con un diferente hacer, conocer, lenguajear, etc. Nuestro vivir de hoy nunca es el mismo de ayer, y siempre es diferente al vivir de mañana. En el universo hay leyes o límites que no pueden ser evitados ni superados, los más importantes son: 1. Nada puede superar la velocidad de la luz. 2. Nada puede superar el frío del cero absoluto. 3. Nada puede evitar la gravedad. 4. Ninguna acción puede evitar una reacción.
5. Nada puede estar inmóvil. 6. Nada puede evitar la ley de entropía. 7. Nadie puede evitar la muerte. Humberto Maturana nos muestra otra ley o límite que no puede ser evitado ni superado. Nada es irrefutable, cualquier verdad siempre será rechazada por alguien. Si todo es refutable, ¿cómo puede haber una idea irrefutable? Es una paradoja. Las paradojas surgen porque los humanos vivimos en el lenguaje, pero dejan de serlo cuando no confundes los dominios. Lee mi libro y podrás entender cualquier paradoja. 6. Se ha creído que la verdad siempre es buena. Las personas no pueden disociar la verdad de la bondad. Según ellas, la verdad siempre es buena, lo que es bueno es verdadero. He ahí el peligro. Fue el filósofo griego Platón quien nos heredó esa idea muy peligrosa, fue su propio caballo de Troya que nos dejó. Ten por cierto, pues, que lo que derrama sobre los objetos del conocimiento la luz de la verdad, lo que da al alma la facultad de conocer, es la idea del bien, que es el principio de la ciencia y de la verdad. En el mundo inteligible pueden considerarse la ciencia y la verdad como imágenes del bien. No hay verdades en la biología del conocer, ni los seres humanos somos buenos ni malos, por lo tanto, a diferencia de Platón, no hay verdad ni bondad en la teoría de Maturana. Debido a que Humberto Maturana Romesín era ateo, y a que la mayoría de las personas son creyentes, os ruego que no temáis a la idea de un mundo sin bondad, porque yo, que soy temeroso del Eterno, y estudio la Torá y el Tanaj, Antiguo Testamento de los cristianos, puedo citar las palabras del Eterno, cuando dijo: todo designio del corazón del hombre es malo desde su adolescencia. También puedo citar las palabras de Yeshua, el rabí o sabio judío, que los cristianos llaman Jesús el Cristo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que es perfecto dará el Ruach HaKodesh desde el cielo a los que se lo pidan? Aunque no soy un exégeta de ningún libro sagrado, me atrevo a decir que la teoría de Maturana no es incompatible con la Torá, ni el Tanaj, ni la Biblia cristiana, ni la sabiduría judía, ni la judeocristiana. 7. El Eterno creó el mundo con su lenguaje. Humberto Maturana dijo que los humanos vivimos en el lenguaje, y que la realidad es creada en el lenguaje. Es sorprendente pensar que, si lees el capítulo 1 de Bereshit, Génesis de la Biblia cristiana, verás que el Eterno creó el mundo con sus palabras, hablando, fue creado con lenguaje. En Teilim, Salmos, 33, 6 dice, con la palabra del Eterno, los cielos fueron hechos, también se puede traducir, por la palabra, o, en la palabra. Si lo traducimos, en la palabra del Eterno, los cielos fueron hechos, entramos en el mundo de Berek Spinouse, porque todo está en el Eterno. Si el Eterno es nuestro creador, o es sabiduría milenaria de los judíos, es una revelación sorprendente, con lenguaje fuimos creados, y en nuestro lenguaje creamos nuestra realidad. 8. El árbol del conocimiento. Otra revelación sorprendente entre la teoría de Maturana y la Torá, es el árbol del conocimiento del jardín de Edén. El Eterno prohibió a Adán y Eva, los primeros Homo sapiens, comer de su fruto, no obstante, la serpiente le dijo a Eva: el día que comáis de él, los ojos de ustedes se abrirán, y seréis como Elohim, conocedores de lo bueno y lo malo. He ahí el origen del mal y del sufrimiento de los seres humanos. La serpiente dijo que, los ojos de ustedes se abrirán, y verán lo que no pueden ver, porque el sistema nervioso es una red cerrada, incapaz de ver nada externo. Desde ese día, los seres humanos creen que ven, el sistema nervioso fue diseñado por el Eterno. Biológicamente, vemos gracias a los fotones, pero el ojo no puede ver un fotón. Una paradoja. Dijo la serpiente, y serán como el Eterno, porque ustedes no saben lo que es bueno o malo, ya que el sistema nervioso no puede saber lo que es bueno o malo. Desde ese día, los seres humanos actúan como dioses, decidiendo por la vida de los otros, decidiendo lo que es bueno o malo, pues creen que son conocedores de lo bueno y lo malo. Hasta hoy, los seres humanos creen que pueden ver, descubrir, conocer verdades. Esta creencia origina la tragedia humana. Debemos evitar que a Humberto Maturana se le convierta en otro Jesús, y se use sus palabras para negar o destruir a otro ser humano, como hizo el catolicismo, que al Yeshua judío lo convirtió en el Jesús cristiano. 9. Mostrar sin verdades. Humberto Maturana Romesín dijo: por supuesto que hay diferentes experiencias y preferencias, intereses y también habilidades, eso es cierto, pero sostengo que cada persona,
si es que lo desea, es capaz de aprender lo que otro pudo aprender. Puedes criticar que si él dice, por supuesto, y eso es cierto, está hablando con verdades, asegurando algo que es real, reconociendo una realidad. Debido a que es inevitable hablar con afirmaciones, cuando Maturana dice, por supuesto, y eso es cierto, está hablando en un dominio específico, sosteniendo lo que él cree, aludiendo a una realidad que no tiene validez universal, mostrando lo que él observa en su multiverso, siempre con objetividad entre paréntesis. Lo que Maturana dice, solo es válido en la biología del conocer, jamás ha tenido la pretensión de imponer su teoría a nadie, porque él no habla con verdades absolutas, universales, trascendentes, inmutables, irrefutables. Mostrar no es demostrar. Humberto Maturana dijo. Un psicólogo peruano demostró en un estudio que basta un solo adulto que confíe plenamente en el niño, le allana el camino para respetarse a sí mismo. Puedes criticar que si él dice, demostró, está implicando que se puede probar una verdad. Cuando Maturana dijo, demostró, solo estaba aludiendo a un concepto propio de cualquier estudio, a una tesis del psicólogo peruano. De hecho, en su teoría, Maturana no usa la palabra demostrar, prefiere el concepto mostrar, porque implica una emoción que quiere compartir, que solo muestra lo que ha observado, sin implicar verdades, ya que nada puede ser probado ni demostrado. Una demostración matemática solo es la prueba de la coherencia interna de una argumentación, no implica acceder a una realidad externa, porque la matemática solo es un invento humano que se vive en el lenguaje matemático. También podemos creer que usó la palabra demostró debido a un lapsus, o a su entusiasmo del momento, si quieres, podemos pensar que su emoción le hizo una travesura o lo traicionó. Lo mismo podemos pensar cuando incluso ha usado la palabra verdad o descubrir. En sus publicaciones más antiguas, Maturana usaba la palabra demostrar y otras que después fue eliminando o sustituyendo, a medida que desarrollaba su teoría, la cual nació como Biology of Cognition, le siguió Biología de la Cognición, después cambió a Biología del Conocimiento, y terminó en Biología del Conocer. La verdad. Que la mano es una mano, que la lluvia es agua, nadie lo puede dudar, debido a que es una verdad incuestionable. No hay conflicto ni peligro en esas verdades, por lo tanto, ahora no replicaré a eso. La verdad, que nos interesa en la teoría de Maturana, tiene varios atributos. Absoluta. Que existe por sí misma, que es incondicionada, es decir, no es creada ni necesita condiciones para existir. Universal. Perteneciente o relativo al universo, es decir, que es válida en cualquier lugar del cosmos. Trascendente. Que está o va más allá de algo, es decir, que trasciende el tiempo, que tiene implicancias y consecuencias. Inmutable. No mudable, que no puede ni se puede cambiar, es decir, que siempre será la misma. Irrefutable. Que no se puede contradecir o impugnar con argumentos o razones, es decir, no se puede probar que está equivocada. En la biología del conocer, debido a que el sistema nervioso es una red cerrada que no puede acceder a un medio externo, es imposible descubrir verdades que sean absolutas, universales, trascendentes, inmutables, irrefutables. Cuando se cree en estas verdades, la vida humana se vuelve muy peligrosa, se puede convertir en un infierno. 10. Hablar es ofender. Maturana también es difícil de comprender porque casi nunca explicaba su teoría con ejemplos sociales o políticos de la vida actual, creo que evitaba polemizar, o tenía miedo de algo, o no quería salir de su laboratorio, o no podía bajar de su Olimpo, infinitas explicaciones. Para que la biología del conocer sea más simple de entender, más emocionante, intento explicarla con varios ejemplos polémicos. También aludo a mi propia experiencia, pero no lo hago por presunción, es necesario porque no puedo pararme frente al mundo para decirle a todos cuál es la verdad de cada uno, esta es la pretensión de quienes viven con objetividad y creen en verdades universales. Solo puedo aludir o mostrar mis propias emociones. Debido a mi propia autopoiesis, no puedo evitar ser autorreferente, solo puedo hablar de lo que me ocurre a mí, es mi única realidad. Mi realidad no tiene existencia más allá de mi nariz, surge en mi biología y ahí se queda, por lo tanto, no hay motivo para que alguien pueda ofenderse, o temerle a algo que yo diga. Nadie debería sentirse amenazado, puesto que no vivo con verdades. A nadie puedo decirle que está equivocado en su creencia, debido a que vivo en multiverso, porque soy maturánico.
Es imposible escribir sin hacer afirmaciones. Es inevitable que cualquier afirmación sea rechazada. Es imposible que comprendas la teoría de Maturana, sin entender su concepto de dominio. Mi libro te lo enseña. Si entiendes el concepto dominio, comprenderás que toda afirmación solo es válida en el dominio que se dice, ninguna idea puede lograr validez universal. Cuando Maturana dice que los sistemas sociales son sistemas conservadores, tú puedes rechazar esta afirmación y decir que los sistemas sociales son sistemas liberales, o calificarlos como quieras. Ni Maturana ni tú cometen un error si piensan diferente sobre la sociedad. Cuando digo que las mujeres son diferentes a los hombres, tú puedes rechazar esta afirmación y decir que las mujeres son iguales a los hombres, o decir lo que quieras. Puedes decir que la mujer es un hombre con útero. Ni tú ni yo cometemos un error si pensamos diferente sobre la mujer y el hombre. Debido a nuestro vivir multiversico, con infinitos dominios para cada idea o reflexión, es inevitable sentir molestia por lo que otro es o hace. Por lo tanto, lo que yo digo, con mis ejemplos y explicaciones, también servirá para que evalúes tus propias emociones, tu falta de respeto, tu nivel de intolerancia, tu agresividad, porque hablar es ofender. Siempre habrá alguien que se ofenda por lo que dices. Primera parte. Biología. 11. En nuestro mundo no hay interior ni exterior. Fuera del cosmos. Si nuestro universo no es infinito, imagina que logras salir de él, alejándote muchísimo, para observarlo desde afuera, en su totalidad. Una vez que has salido, ¿qué verías frente a ti, a lo lejos? Verías una cosa, un objeto, una masa, una entidad, una unidad. Verías algo luminoso, rodeado de nada, con vacío alrededor, el mismo vacío que te rodea mientras lo observas. En la realidad, universo es algo que percibimos con los ojos. En el lenguaje, universo es un sustantivo, el nombre de algo. En la ciencia, universo es un fenómeno astronómico. En inglés, no existe universo, lo llaman universe, son diferentes dominios. Universo. Ahora imagina que te acercas, volando, a gran velocidad, para entrar al universo, y observar qué hay dentro de él. Una vez que has entrado, ¿qué verías frente a ti, alrededor tuyo, a lo lejos? Verías muchísimas cosas luminosas, separadas y alejadas, rodeadas de nada, con vacío alrededor, el mismo vacío que te rodeaba cuando estabas fuera del universo. Cada una de estas cosas luminosas se llama galaxia. Entonces, nunca viste un universo, porque solo eran galaxias que estaban juntas. Cuando entras al universo, cambias de dominio. Si sales de él, también cambias de dominio. Por eso, lo que observas es diferente. Ahora puedes concluir que el universo no es una unidad, sino un conjunto de galaxias. Tampoco es una cosa que tenga interior, ya que no hay una frontera, membrana o pared, que separe un interior de un exterior. No hay entradas ni salidas, nada hay adentro ni afuera, es el mismo vacío. Lo que llamamos universo es solo un concepto, que define, o explica, el conjunto formado por todas las galaxias. Si no existe una unidad o cosa llamada universo, entonces solo es un concepto o palabra, no existe en la realidad, pero existe en el lenguaje. Galaxia. Ahora imagina que te acercas, volando, a gran velocidad, para entrar en una galaxia, y observar qué hay dentro de ella. Una vez que has entrado, ¿qué verías frente a ti, alrededor tuyo, a lo lejos? Verías muchísimas cosas, separadas y alejadas, rodeadas de nada, con vacío alrededor, el mismo vacío que te rodeaba cuando estabas fuera de la galaxia. Cada una de estas cosas se llama astro, estrella, planeta, asteroide, cometa. Cuando entras a una galaxia, cambias de dominio. Si sales de ella, también cambias de dominio. Por eso, lo que observas es diferente. También puedes concluir que la galaxia no es una unidad, sino un conjunto de estrellas, planetas, asteroides, cometas. Tampoco es una cosa que tenga interior, ya que no hay una frontera, membrana o pared, que separe un interior de un exterior. No hay entradas ni salidas, nada hay adentro ni afuera, es el mismo vacío. Lo que llamamos galaxia es solo un concepto, que define, o explica, el conjunto formado por todas las estrellas, planetas, asteroides, cometas que están organizados en una galaxia. Si no existe una unidad o cosa llamada galaxia, entonces solo es un concepto o palabra, no existe en la realidad, pero existe en el lenguaje. Planeta. Ahora imagina que te acercas, volando, a gran velocidad, para entrar en un planeta,
y observar qué hay dentro de su cuerpo esférico, después de observar océanos y continentes. Para mirar su interior, debes reducir tu tamaño a escala atómica, o solo verás agua, tierra, piedras, animales, plantas, cosas que conforman o integran el planeta. Una vez que has entrado, ¿qué verías frente a ti, alrededor tuyo? Verías muchísimas cosas, separadas, rodeadas de nada, con vacío alrededor, el mismo vacío que te rodeaba cuando estabas fuera del planeta. Cada una de estas cosas se llama átomo. Cuando entras a un planeta, cambias de dominio, si sales de él, también cambias de dominio, por eso, lo que observas es diferente. También puedes concluir que el planeta no es una unidad, sino un conjunto de átomos diferentes. Tampoco es una cosa que tenga interior, ya que no hay una frontera, membrana o pared, que separe un interior de un exterior, no hay entradas ni salidas, nada hay adentro ni afuera, es el mismo vacío que predomina en el universo. Lo que llamamos planeta es solo un concepto, que define, o explica, el conjunto formado por todos los tipos de átomos que están organizados en un planeta. Si no existe una unidad o cosa llamada planeta, entonces solo es un concepto o palabra, no existe en la realidad, pero existe en el lenguaje, átomo. Ahora imagina que te acercas, para entrar en un átomo, y observar qué hay dentro de él. Una vez que has entrado, ¿qué verías frente a ti, alrededor tuyo? Nadie sabe ni lo ha visto. Se supone que verías muchas cosas llamadas partículas subatómicas, protón, neutrón, electrón, y otras, incluyendo la partícula de Dios, pero ni siquiera sabemos cómo son, basta decir que casi 100% del átomo está vacío. Cuando entras a un átomo, cambias de dominio, si sales de él, también cambias de dominio, por eso, lo que observas es diferente. También puedes concluir que el átomo no es una unidad, sino un conjunto de partículas subatómicas. Tampoco es una cosa que tenga interior, ya que no hay una frontera, membrana o pared, que separe un interior de un exterior, no hay entradas ni salidas, nada hay adentro ni afuera, es el mismo vacío que predomina en el universo. Lo que llamamos átomo es solo un concepto, que define, o explica, el conjunto formado por las partículas subatómicas, que están organizadas en un átomo. Si no existe una unidad o cosa llamada átomo, entonces solo es un concepto o palabra, no existe en la realidad, pero existe en el lenguaje. Partícula subatómica. Ahora imagina que te acercas, para entrar en una partícula subatómica, pero no puedes hacerlo, porque en esta cosa no hay un interior, ni siquiera sabemos si una partícula subatómica es algo sólido, o solo es energía, o es algo que aún no se ha logrado definir. ¿Un fotón es una partícula subatómica? Nuestros ojos no pueden ver un fotón, pero no pueden ver sin fotones, los fotones chocan contra las neuronas del ojo. No hay interior ni exterior. Has viajado desde el exterior del universo hasta el interior de un átomo para que comprendas que en nuestro mundo, cosmos, universo, nada tiene un exterior ni un interior, pues una cosa toda siempre está compuesta de otros elementos, la cosa siempre desaparece cuando sus elementos son observados. Interior y exterior solo son conceptos referenciales, como arriba y abajo, en nuestro universo tampoco existe un arriba y abajo. Tampoco se sabe ni se puede saber si hay algo fuera del universo, físicamente, no se puede salir de nuestro cosmos. En nuestro universo solo hay vacío con algo que no podemos ver, partículas subatómicas. Mundo de solo una dimensión. Pero, replicarás, si algo existe, debe tener un interior. Algunas cosas no tienen interior. Si te digo que existe algo que, en su forma, tiene largo, pero no ancho, dirías que eso no es posible. Sí, es posible. Hay una cosa que, aunque puedes medir su largo, no puedes medir su ancho, ya que no tiene una recta. Una recta existe en el dominio de la geometría, una partícula subatómica existe en el dominio de la física teórica. Mundo sin dimensiones. Hay algo más sorprendente que una recta, algo que no tiene largo ni ancho, porque no posee forma ni tamaño, un punto. Un punto solamente tiene posición, puedes saber dónde está, pero nunca lo puedes ver, es como otro principio de incertidumbre. Cuando trazas una recta con tu regla y marcas un punto con tu lápiz, solo estás representando estos conceptos con un dibujo. Todo lo que existe en nuestro universo puede ser representado con una palabra y un dibujo. Palabras y dibujos son lenguajes, en dominios diferentes,
no son objetos, debido a que no tienen 3 dimensiones. El punto es la unidad básica de la geometría, todo lo que se ha creado con geometría está hecho solo con puntos. Hemos creado nuestro mundo con algo que no existe físicamente. Principio de incertidumbre. En mecánica cuántica existe el principio de incertidumbre, descubierto por el físico alemán Werner Karl Heisenberg, el cual sostiene que es imposible conocer, simultáneamente, la posición y velocidad de una partícula subatómica. Si puedes saber su posición, no puedes saber su velocidad, y viceversa. En el cuerpo humano tampoco hay interior. Así como el universo está compuesto de cosas, cualquier cosa, a su vez, está compuesta de otras cosas. Debido a esto, nunca se logra ver el interior de algo, ya que siempre, cuando se intenta ver adentro, se descubren otras cosas. Dentro de algo siempre hay cosas diferentes. Una mariposa es un ser vivo, una piedra no es un ser vivo, es un objeto inerte. Una mariposa puede ser un cadáver es un ser vivo que ha perdido su vida. Si desarmas una bicicleta en todas sus piezas, solo obtienes objetos, la bicicleta desaparece. El cuerpo humano está compuesto a simple vista de órganos, huesos, líquido, son cosas diferentes entre ellas. Un riñón no es un hueso no es una persona. Si diseccionas un cadáver, separando todos sus componentes, obtienes partes de un cuerpo, pero no logras ver el interior de un cadáver, porque el cadáver se ha dividido en diferentes cosas. El cadáver ha desaparecido. Un ser vivo que muere se convierte en un cadáver que se disecciona se convierte en un conjunto de cosas. A escala microscópica, ¿cuáles son los componentes básicos de un ser humano? Las células son las cosas o unidades básicas que componen el cuerpo de una persona. Hay diferentes tipos de células, ejemplo, las neuronas son células nerviosas. Un ser humano está conformado por cientos de billones de células. Las células también se pueden dividir en partes, núcleo, citoplasma, membrana plasmática, mitocondrias, ADN, etc. ¿Cuáles son los componentes básicos más pequeños de una célula? Los átomos son las cosas más pequeñas que conforman una célula. El 100% de su masa o cuerpo está integrada por átomos, pues todas las cosas que existen están conformadas por átomos, porque el 100% del universo está integrado por átomos. Los átomos están conformados por partículas subatómicas, y con ellas comienza o termina nuestro universo. La biología comienza con átomos. El libro completo se vende en Amazon.